Ecuador es poseedor de una riqueza cultural, intercultural y plurinacional inigualable. Su diversidad está enmarcada en sus 14 nacionalidades y diversos pueblos que integran este bello país. Tenemos grandes ejemplos de personas que se sienten orgullosamente autoidentificados como indígenas, afroecuatorianos y montubios. El plato fuerte del día, la comida favorita, de suculencia exquisita de los negros, la ambrosía. Se mezcla con la poesía, hirviendo a todo vapor, suelta su aroma y sabor, provocando en el olfato un gusto que vuela alto, alegrando al comedor. A chillangua y a pescado huele el aire del ambiente, agua surumba caliente tiene al pueblo alborotado. Bueno, es un poema que identifica justamente a los afrodescendientes a partir de su cultura culinaria. Comer es parte de la vida. Entonces el negro tiene sus aportes en ese sentido para que la gente sepa cómo vivir y cómo alimentarse de mejor manera. Ser afroecuatoriano es lo más hermoso que hay en la vida. Afro, tú lo acabas de decir, afro, eso viene del África, es nuestra etnia, nuestras raíces, lo cual nos tenemos que sentir todos los negros, no mulatos, todos los negros, la palabra negro, sentirnos orgullosos, ser afroecuatorianos. En lo que se refiere a Ecuador, en el año 1533 aproximadamente, Federico Gonzalo Suárez, historiador ecuatoriano, asegura de que naufragó una embarcación que traficaba esclavos negros provenientes de Panamá, que estuvo al mando del mercader Alonso Sebastián de Illescas, quienes justamente al aprovechar el naufragio, parece ser que entraron en una coacción con los españoles y básicamente al reconocer el espacio natural similar a los de África, las zonas del trópico en África, donde provenían originalmente ellos, decidieron establecerse en lo que actualmente es la provincia de Esmeraldas, en la bahía de San Mateo, en el Cabo San Francisco, en la ensenada de Portete. Ahí establecieron los palenques o los quilombos, que eran espacios de los primeros afrodescendientes. Hay evidencias de que Francisco Pizarro, cuando incursionó al oriente, ya vino acompañado con un afrodescendiente. De igual manera, la gran mayoría de los esclavos que llegaron acá a Ecuador entraron por el puerto de Guayaquil. Guayaquil se convirtió en un centro de acopio de esclavos. Y desde Guayaquil eran direccionados al resto del país. Justamente en ese entonces, Real Audiencia de Quito, los jesuitas introdujeron esclavos negros al Valle del Chota. Los afrodescendientes, al establecerse justamente en nuestro territorio, no todos fueron realmente cautivos, como se conocen a los afros yumbos, sino también en su gran mayoría fueron, como mencioné, cimarrones, es decir, rebeldes. Y hay evidencias de que muchos de los que acompañaron a los expedicionarios lograron justamente obtener a cambio su libertad. Inclusive cuando ya lo hicieron también tuvieron esclavos. Muchos de los funcionarios del Consejo de Indias de aquel entonces tenían el derecho de venir acá a estas tierras con 4 u 8 esclavos negros en calidad de servicio doméstico, ya que este tipo de actividades no la podían realizar realmente los nativos americanos, los indígenas. Es importante también señalar que la presencia de los afros en nuestro territorio, principalmente en Esmeraldas, donde se mantuvieron los quilombos y los palenques, donde fueron realmente libres, establecieron una cultura rica basada en tradiciones del continente africano. Básicamente, como lo acabamos de ver, una diversidad de bailes, de danza, de música. Más aún que ahí en la provincia de Esmeraldas se estableció la provincia o la república o el reino de los Zambos, fundado por Alonso Sebastián de Illescas, para lo cual llevaron a una negociación en ese entonces con los españoles.
Pero la cultura fue muy característica, como acaba de mencionar, que constituye patrimonio cultural nuestro, lo que tiene que ver con la música, la danza, el vestuario, la usanza. En el caso de la danza, se basa principalmente en instrumentos como la marimba. La marimba justamente proviene de la región sur de Sudán, del grupo africano Bongo. El nombre de marimba en África es roncó, y justamente la marimba puede ser catalogada no solamente como instrumento musical, sino también como una danza, ¿no? Una danza con la coreografía, como muy bien acá se ha interpretado. Como instrumento musical definitivamente es un xilófono muy sofisticado, que tiene similitud al piano en cuanto a su armonía, que puede ser tocado por una o dos personas, y el teclado a base de chonta, que se sostiene principalmente sobre caña gadúa hecha en diferentes tamaños para generar justamente una relación armónica. Igualmente, los bailes musicales, además de la marimba, se acompañan con el guasó, que básicamente es guasac, que básicamente es un cilindro a base de semillas que simula a una maraca, ¿no? ¿Verdad? Son principalmente lo que acompañan en una interpretación musical, dancística. Interpretaciones coreográficas como el andelere, e inclusive el torbellino, la caderona, agua corta, agua larga, son algunas de las danzas que han sido interpretadas por el grupo afro, basado principalmente en tradiciones ancestrales provenientes de África. La fundación del movimiento cimarrón, como nosotros llamamos, ¿sí?, empieza en 1550, 1560, muy temprano. Entonces, esto no pasa a la memoria de la comunidad, porque esto se queda en la memoria ilustrada de la gente no afro, que son los que conocen este fenómeno, este accidente de la libertad que es el famoso barco, los famosos barcos. No se hunde uno, se hunden varios y aportan una gran cantidad de población afro a la costa de Colombia, pero también a la costa de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces los esclavistas resuelven traer más esclavizados para trabajar allí, dejando en paz a los cimarrones del sur. Y se habla de los zambos de Esmeralda. Entonces hasta el proyecto de camino de Carondelet, hasta el proyecto de camino que viene de Ibarra, Chota, Río Santiago, se sigue hablando de un aporte importante de los zambos de Esmeralda, como un aporte nativo. Entonces se dice, vamos a traer 50 indígenas litas, vamos a traer 50 indígenas otavalos y vamos a traer 50 zambos. Y a cada uno le vamos a dar un trabajo determinado. Entonces la población zamba del sur de Esmeralda era indígena en términos de la visión de la colonia. Eran zambos, nativos, liberados ya de esta carga de esclavos. La danza La Caderona representa a la mujer esmeraldeña afroecuatoriana con sus lindos movimientos de cadera que llama la atención a un grupo de esmeraldeños, los cuales enloquecen al momento que la ven bailar, robándole la pareja a las demás. Esta esmeraldeña va a lavar al río o va a lavar oro, según la historia, por lo cual esto se representa en la danza. Las mujeres, por supuesto, muy celosas, van en conquista de sus maridos nuevamente.
Es importante también recalcar que esta cultura es rica en tradiciones culturales y principalmente en gastronomía, que se basa en los productos del mar, principalmente mariscos, pescados, conjuntamente con el plátano, como el caso del encocado de pescado. Inclusive también tenemos el tapao, que forman parte fundamental de su gastronomía diaria. Es importante recalcar que dentro de todas estas manifestaciones culturales afro, de acuerdo a un congreso que hubo en Namibia en el 2 de diciembre del año 2005, se eligió como patrimonio cultural inmaterial a la marimba esmeraldeña, que se interpreta tanto en Esmeraldas como en el sur de Colombia. Ya se adherió a nuestros patrimonios mundiales en categoría de patrimonio cultural inmaterial. Y lo gozamos con ese criterio entre la lista de patrimonios mundiales de la UNESCO a partir de ese año. Las tradiciones culturales afro se basan principalmente provenientes de diferentes partes de África, principalmente de la zona de Sudán, del sur de Sudán, del río Congo, de Mauritania, de Cabo Verde, donde principalmente son los sitios de que llegaron los primeros afrodescendientes a América. Y tomaron como un centro de embarcamiento en las embarcaciones de trata de esclavos a través justamente de las Islas Canarias. Por medio de esa isla llegaron a las Antillas y particularmente posteriormente a lo que actualmente es el Ecuador. Como les mencionaba, la presencia de afrodescendientes en nuestro territorio se da prácticamente con la conquista española. Fue muy importante el componente afro dentro de nuestra identidad cultural, ya que permitió mejorar la producción económica de la Real Audiencia de Quito. Con los procesos organizativos afroecuatorianos e investigaciones realizadas en los últimos años, se ha dado a conocer que junto al deporte, la música y la danza de origen africano, el pueblo afroecuatoriano también posee un gran número de valores culturales que enriquecen al Ecuador. Uno que esté aquí unido. Si había un enfermo, se moría, el otro día no trabajaba nadie. Todo el mundo ayudaba a velar el muerto. Si estaba grave, todas las tardes, según la familia, iban allá hasta de madrugada. Al otro día también, otro día iban otros. Así se vivía aquí. Toda persona mataba una guante, esa guanta la repartían ahí en la comunidad. Todos comíamos de esa guanta. Había un gran valor aquí cuando las mujeres estaban embarazadas, que ya estaban a punto de dar a luz. Las mujeres de la comunidad se unían y iban donde la señora que está embarazada y le decían: la primera semana que tú das a luz me das la ropa a mí para lavarla. Iba la otra, la segunda semana me la das a mí. La tercera semana me la das, o sea, así. Se dividían y a veces la señora cumplía la dieta y no lavaba un trapo, porque la comunidad le lavaba la ropa. Y otro valor importante que en nuestro pueblo yo creo que persiste y que no se ha podido borrar es la simplicidad de la vida. Esta filosofía de vivir simple, con lo mínimo. Para el pueblo afroecuatoriano, las relaciones con los territorios ancestrales es muy profunda y significativa, pues le permite sentirse parte de la comunidad y les vincula a sus antepasados, brindándoles un sentido de pertenencia al grupo y dándoles seguridad personal y comunitaria. Una de las características del pueblo afroecuatoriano es la gran extensión de personas que conforman una familia. Cada una de esas personas constituyen nuestros parientes y hermanos, sean cercanos o lejanos. Música que así tenían los antiguos, porque antes no había ningún aparato, era la guitarra, la bomba, que dicen que eso era lo que utilizaban, una cosa como que se decía arpa,
que tocaba. Y también una música que formaban como una bandita con la hoja de naranja y también con el tallo de la cabuya. Hacían unos bajitos y con eso hacían una música. Y a fin de semana, los sábados, siempre se divertían con esa bandita. Sí, pues es que en el arrullo va el bombo, va el cununo, va la maraca, va el guasá, porque sin estos instrumentos, por mucho que usted cante, no da el tono, no da la armonía, no da el del. Entonces, por ejemplo, ay, creo en Dios y en la Virgen de la Laja, con el niño lindo yo no quiero nada. Ay, creo en Dios y en la Virgen de la Laja, con el niño lindo. Así suena la marimba. Los sonidos son de acuerdo a los portes de las tablas. Asimismo, esta de acá abajo son las cajas de resonancia. Si no llevan esas cajitas, estos canutos que son de caña de guadúa, bambú, entonces suenan, pero no es lo mismo. Porque como estas tablas son claras, lo que se le da el sonido, la onda sonora llega y sale. ¿Ese qué? Ahí sale. Ahí. Pero si esto acá es hueco, no hace un... No, esto no es hueco. Sí, ese. La Costa es Alegría es una danza mestiza de autoría del abogado Luis Padilla Guevara, el cual quiso en esta darle un énfasis a una mezcla, a una diversidad de la cultura ecuatoriana, por lo cual está inmersa en el ritmo afroecuatoriano, con también una mezcla de danzas urbanas. En esta danza se representa la algarabía de la gente de la costa, en especial de la gente de la región esmeraldeña, porque como les mencioné hace un momento, es una mezcla de varias regiones. Y por lo tanto, en esta danza se representarán con pañuelos, con colores vistosos y con una alta alegría lo que es la costa ecuatoriana. En la costa hay alegría, en el trópico hay candela. Las mujeres son abiertas, con el ritmo se despiertan. En la costa hay energía, hay tambor, cerveza y caña. En los hombres hay sandunga, corazón, cerebro y maña. Tierra de la campiña, playas el sueño, donde hay esteros y ríos con corazón. Las muchachas nos deleitan con sus cuerpos tan esbeltos. Hay guitarra y bohemia. En los pueblos, en los puertos, donde quiera hay una fiesta, coqueteando con la noche, un derroche de alegría. Es la costa ecuatoriana. En la costa hay folgorio, en las calles y en las plazas. Hay marimbas en el pecho y acordeones en el alma. En la costa hay cariño, del nativo al forastero. La gente se siente en casa porque hay amor. Un diseño para la vida. Antes se curaban con las medicinas que se dice la hierba natural, porque los de antes conocían muchas hierbas, para un dolor de estómago, para un dolor de cabeza, o cuando le daban mal aire, le limpiaban con hierbas. Eso era lo que se sanaba la gente. No había, para decir, un médico que se podía acudir, no, todo era con hierbas vegetales que se curaba. Hasta la verbena también era, como se dice, remedio.
Así cuando se chupaba naranja y se amortiguaban las muelas, se cogía una hierbita que llamaba churco, eso se mascaba y de seguida le quitaba el amortiguamiento de las muelas. Molían la manzanilla, quemaban manzanilla, borraja, alucema, azufre, todo eso, hacían una pomada con todo eso y ahora sí en una conchita lo ponían a calentar y hacían un parchecito y cogían aquí en el ombligo y ahí cogían y le ponían. Eso era para el pasmo, porque decían que era pasmo que le picaba. Voy a contarle que en las Naciones Unidas... En el campo, pues la gente solo vivía porque acá era difícil el trabajo, solo vivía de su agricultura la gente. Sembraba su mate caña, sembraba su mate verde, sembraba su chileno, su mampora para los puercos, porque la gente criaba sus chanchos, entonces tenía que tener su comida para sus animales. Sembraba guineo, chileno, manzano. Pero aquí se iba al cementerio, cogía concha, cogía almeja, cogía zangara. Y así la gente pasaba. Se botaba aquí abajo al frente, ahí se cogía también chorga, se cogía jaiba. Entre las comidas tradicionales destacamos el encocado de pescado, el encocado de guanta y el tapao de pescado. Al proclamar el decenio, Para mí la interculturalidad es un proceso que se obtiene a través del respeto, tolerancia, diálogo, enriquecimiento mutuo entre las diversas culturas, para justamente reconocer la diversidad cultural y poder generar expresiones culturales diferentes que puedan ser desarrolladas bajo un mismo marco de solidaridad y respeto. Para justamente obtener la interculturalidad se requiere estos 4 pilares fundamentales. La interculturalidad generalmente la desarrollamos en diferentes espacios, en la familia, en la comunidad, en las relaciones sociales económicas, a través de la política pública, democracia. Es importante celebrar inclusive la interculturalidad el 12 de octubre, que es el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad acá en el Ecuador. Básicamente este concepto, estos pilares de enriquecimiento mutuo, diálogo, respeto, tolerancia, fueron tomados en la Convención de la UNESCO, celebrada en el año 2005, que se trató principalmente sobre los temas de interculturalidad. La danza andarele representa el término de una festividad. Es por esto que se da a entender que luego de una fiesta que se realizaron por los afrodescendientes, continúa la festividad bailando por las calles, y es así que puede verse una diversidad de movimientos exóticos como son las características de las danzas afro.